Bienvenidos a este tema de las pláticas de Olimpo con su servidor y amigo el doctor Jorge González. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y platicarles de este tema que está maravilloso, el verdadero uso de las resinas fluidas. Vamos a conocer las aplicaciones que ahora se tienen con este material y el beneficio que nos está dando este material que nos está facilitando las cosas en estos tratamientos. Un material fluido, recordemos que es este material que se deforma continuamente bajo una tensión o una fuerza, aunque sea esta muy pequeña. Y esta característica hace que el material que elegimos para estas aplicaciones pues tenga el beneficio de poder sellar, de poder llevarse a zonas donde pueda tener esta capacidad de humectación. Y esto lo encontramos precisamente en varios artículos, entre ellos uno de los principales, el del doctor Douglas Terry, que nos habla precisamente de los diferentes usos que tienen estos materiales, las nuevas resinas fluidas en la actualidad. Y habla de las diferentes aplicaciones de estas resinas fluidas de nueva generación que vienen ahora con mayor carga de relleno cerámico. Y dice, bueno, podemos seguirlas utilizando como bases y liners, pero ahora ya están consideradas como un material restaurador directamente. Al hacer preparaciones de mínima invasión, pues necesitamos materiales que tengan esa capacidad de poder infiltrarse en esos pequeños espacios. Y ahí está las restauraciones de mínima invasión. También en cuellos, gracias a sus características elásticas, en técnicas de resina inyectada, en técnicas de elevación de margen en clases 2, tan importante como podemos ahora, a la ayuda de las resinas fluidas, poder subir el margen de estas cajas interproximales. Ensellado de resinas, ensellado de fisuras, que hablar de las resinas fluidas cuando las usamos como cemento para restauraciones libres de metal, llámese carillas, llámese coronas, coronas libres de metal, de disilicato, hoy en día de resina también. También para el uso de la elaboración de prototipos estéticos adhesivos. También las usamos en reparación de restauraciones, ya sea de resina o de cerámica. Estamos usándolas ya desde hace tiempo en fluorizaciones, también en el apoyo en técnicas de aislamiento y, bueno, aquí nos dice este artículo, también para el sellado de accesos endodónticos. O sea, han crecido bastante las aplicaciones que tenemos con las resinas fluidas y entonces vamos a conocer el porqué. Y esto es gracias a la tecnología. Hoy en día tenemos estas resinas de nueva generación que incorporan mayor cantidad de relleno cerámico. Y eso es gracias precisamente a la nanotecnología que permite que la parte inorgánica, la parte cerámica de este compuesto resinoso, pues pueda incrementar la cantidad la cantidad vítrea que tiene en su composición. Entonces tenemos ahora resinas que ya están por encima del 80% de relleno cerámico, como son las resinas de Boco, y que esto, pues si tú las comparas con una resina convencional, pues llegan incluso a tener más relleno cerámico que una resina pesada. Y esto, nuevamente, y lo reintegro, el hecho de que podamos tener más cerámica es gracias a la tecnología. El poder tener partículas cerámicas tan pequeñas que incluso las tenemos que medir en nanómetros. Estas nanopartículas se integran con el resto de micropartículas que nos dan el tono de la resina, obviamente una matriz resinosa, y eso es lo que nos permite tener un material fluido, pero con características mecánicas superiores a las resinas fluidas de otras generaciones, ¿vale? El objetivo será que aprovechemos todas esas cualidades de la resina fluida en sus diversas aplicaciones. Por ejemplo, si vamos a usar una resina fluida como base, como liner, yo la quiero colocar ahí al fondo de mi cavidad. Necesito una resina fluida que, aparte de tener esta alta carga de relleno cerámico, tenga una capacidad de humectación, o sea que fluya el material sellando todos los ángulos de contacto entre las paredes y el piso, que pueda tener esta capacidad de sellado y que también me proporcione a la restauración en conjunto pues una elasticidad y una resistencia a la compresión y a la fractura. Aquí podemos ver en esta tabla precisamente
una diversidad de resinas fluidas donde tienen diferente fluidez. Y bueno, necesitamos una resina que sea fluida, obviamente, pero que no sea tan viscosa, porque entonces puede atrapar aire, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la resina GrandioFlow, que es una resina fluida que tiene este cuerpo medio que te ayuda a humectar y que de todas es la que tiene mayor carga de relleno cerámico. Utilizada para base de clases 1, para base de clases 2, no solamente en la caja oclusal, sino también en la caja interproximal, como lo veíamos en el artículo del doctor Douglas Terry, para poder elevar el margen de esta caja interproximal. También utilizado en clases 3, también utilizado en clases 4, todo lo que es el sector anterior, porque lo podemos utilizar con tonos opacos y de ahí empezamos a trabajar la estratificación. Y bueno, se puede utilizar en el piso o también se puede utilizar sobre las paredes dependiendo las necesidades. Un material resinoso como estos, con una fluidez, necesita tener esta capacidad de humectación, ¿vale? Al momento de que yo lo aplico. Y tiene una cosa muy favorable las resinas de alta tecnología, como las de Boco, y es que contienen tixotropismo sus resinas. Esto quiere decir que al momento de estarlas dispensando con la jeringa, con una jeringa de nueva tecnología que se llama NDT, pues tú vas llevando el material, lo vas dispersando en toda la base de tu cavidad, dejando espesores mucho más controlados, dejando una superficie mucho más lisa, no tan irregular y aparte con esta capacidad de humectación que va a permitir un mejor sellado. Cuando este material polimeriza, el material tiene una buena flexión y muy similar a la que tiene la dentina, de tal manera que la restauración, al momento de llevarse la función, lleva a un proceso similar al del diente natural. Al momento de que tú colocas el material y fotopolimerizas, también tienes una liberación de las tensiones después de la polimerización. Y esto es gracias por el reordenamiento que tiene el material fluido. A diferencia del material pesado, que la contracción genera un estrés y no tiene a dónde liberar, que es un proceso que es mucho más lento al liberar esta tensión, la resina fluida lo hace de una manera mucho más rápida. Y bueno, la capacidad de humectación y la fluidez agregando el tisotropismo pues permiten que no se atrapen burbujas de aire. Ni micro burbujas, ni macro burbujas, ni nano burbujas, ¿vale? Eso es tan importante. Podríamos pensar que una resina fluida tiene menores cualidades mecánicas en cuestión de resistencia, pero eso es con las resinas de vieja generación. Las resinas de nueva generación, al contrario, tenemos mejores cualidades de resistencia a la flexión, a la deformación, y esto es gracias por la cantidad de relleno cerámico que contienen. Entonces, tenemos ahora resinas fluidas que podemos trabajar directamente como material restaurador, no solamente como una base, no solamente debajo del material pesado, sino directamente. ¿Y qué objetivo es el que buscamos al uso de las resinas fluidas con estas restauraciones? Pues obtener un sellado marginal mucho más seguro, tener un sellado marginal impermeable. Buscamos, obviamente, en estas restauraciones una estabilidad dimensional. Buscamos dentro de estas restauraciones que van a estar en contacto con el medio húmedo una resistencia al desgaste, no solamente del diente antagonista, como pudiera pasar en las pequeñas restauraciones de mínima invasión en caras oclusales, sino también el desgaste que se tiene con el cepillado, con la higiene que va a tener el paciente, por ejemplo, en cuellos. Buscamos que tenga una buena resistencia compresiva el material. Buscamos que este material no se fracture tan fácilmente y buscamos que mantenga una elasticidad similar a la dentina. Bueno, pues todos estos objetivos que buscamos en una restauración que va a estar directamente en el medio bucal, pues las cumple precisamente resinas de buena calidad, resinas fluidas
que tienen ahora una tecnología que te permiten poder hacer estas restauraciones, devolver la función, devolver la estética y que son restauraciones duraderas, son restauraciones que pueden darte un proceso mucho más práctico. Por ejemplo, en cuellos. Una de las situaciones que tenemos en cuellos es de que es una zona donde se genera fulcro. Y el fulcro va a hacer que genere una tensión al flexionarse, al momento de ocluir, al momento de llevar la masticación, pues generamos una deformación propia del cuello. El material que yo debo de colocar aquí debe de tener esta capacidad de deformarse, de flexionarse, sin que termine generando tensión en el sellado marginal y en la propia adhesión al tejido dentario, ¿vale? Un material rígido como una resina pesada tiene este gran reto porque es duro, rígido, para poder soportar las cargas masticatorias del diente antagonista. Pero ¿qué pasa en esta zona? El material no tiene esta capacidad de flexionarse y termina fisurándose, generando microfiltración o desprendiéndose. Ese es un problema que tenemos con las resinas pesadas cuando trabajamos en cuellos. A diferencia de las resinas fluidas, pues tienen esa capacidad, primero, de humectación, segundo, de elasticidad, como lo vimos, y ahora con estas resinas de nueva generación que traen tanta cantidad de relleno cerámico, pues son también resistentes al desgaste que veíamos por el mismo cepillado dental. Entonces, la primera elección cuando nosotros tenemos una cavidad, una pérdida de tejido en cuello, la primera elección siempre será una resina fluida de alta carga de relleno cerámico. Como lo vemos acá, tenemos una lesión. Esta lesión es una lesión no cariosa en cuello, dada muy probablemente por afracción y en combinación de abrasión. Y entonces debemos de acondicionar la superficie para poder recibir con un protocolo adhesivo la resina fluida. Entonces aquí estamos colocando hilo retractor para poder tener una mayor superficie libre de humedad. Es muy complicado aislar en estos casos. Vamos a hacer nuestro acondicionamiento de esa dentina, que regularmente esta dentina es una dentina esclerótica hipermineralizada. En algunos casos el paciente puede tener sensibilidad dependiendo del tipo de lesión. En estos casos donde la dentina es muy lisa, que tú lo puedes comprobar con el explorador, pues vas a encontrar que prácticamente no hay sensibilidad. Y esto es gracias al sellado de los tubulillos dentinarios. Este sellado es por un proceso de respuesta, de reparación que tiene la dentina. Entonces, aquí sí necesitamos grabar la dentina, porque es una dentina hipermineralizada. Y grabamos también la parte del esmalte. Consecuente a esto, pues estaremos colocando nuestro adhesivo, un adhesivo que puede ser de nueva generación de estos autograbantes. No importa que sean de autograbado, el hecho de grabar previamente nos va a mejorar el patrón de grabado precisamente con el ácido fosfórico. Nunca excedernos de más de 15 segundos. Y al momento de colocar el adhesivo va a ser lo propio. Una acidez que oscila entre los 2.4 y 2.5 con el Futurabond. Tú lo frotas durante 20 segundos, colocas un poco de aire y luego fotopolimerizas por 10 segundos. 10 segundos son suficientes para poder generar esta capa híbrida, esta interacción. Ahora, ¿qué Futurabond es el que estamos usando? Pues es un Futurabond de última generación de los llamados universales, el Futurabond U, que tiene una interacción no solamente micromecánica con el tejido dental, sino también de manera química. Entonces, este genera un mayor nivel de adhesión, mayor fuerza de adhesión. De tal manera que al momento de colocar mi resina fluida, yo tengo el adhesivo ideal para poder generar un buen sellado, para poder adherirme bien a esa superficie, y tengo ahora un material restaurador que no le va a exigir a este adhesivo una fuerza adhesiva extraordinaria, porque el material se va a flexionar, ¿vale? A diferencia de la resina pesada. Entonces vean cómo se coloca esta resina fluida que se llama Grandioso Heavy Flow. Es una resina fluida con alta carga de relleno cerámico, por encima del 81% de relleno cerámico. Y cuando tú la colocas, tiene esta densidad propia
que puedes dejar incluso esta forma convexa que tiene el cuello. Vean cómo pasamos un instrumento y automáticamente se adosa, sella y deja esta forma tan particular de las zonas del cuello, que es esta forma convexa. Otros materiales que sean demasiado fluidos, ¿qué va a pasar? Pues se van a escurrir, van a irse a la parte del surco y van a quedar socavados estos cuellos. Eso no queremos. Después de retirar los excedentes, colocamos nuestra lámpara fotopromenizando por 20 segundos con una lámpara de buena calidad. Les recomiendo lámparas que tengan un prestigio, que tengan una empresa que les esté dando esa garantía. Empresas de buena calidad. Nosotros tenemos una lámpara de Boco que se llama Celalux, que es una maravilla. Nos da 1200 miliwatts de centímetro cuadrado y yo puedo fotopronicizar esta resina con toda tranquilidad los 20 segundos que me dice el fabricante, y sé que va a estar bien polimerizada y sé que esta resina va a contraerse muy poco. Estamos hablando de un 3% aproximadamente de contracción que tienen las resinas fluidas, pero ojo, ya les decía, la resina fluida tiene esta capacidad de liberar esta tensión, ¿vale? Entonces, estamos trabajando muy a la segura. Como es una resina fluida de alta carga, yo puedo pulir. Obviamente quitamos excedentes, pulimos. Hay unos pulidores muy buenos de la marca Eve. Se llama Diacon Plus y podemos pulir esta superficie en 2 sencillos pasos y nos queda brilloso, nos queda perfectamente pulido la superficie, tersa, y esto pues para que mejore la higiene por parte del paciente en esta zona tan crítica que es la zona del cuello. Entonces, la elección del material viene en consecuencia a una necesidad. Tengo aquí Grandioso Flow, que es una resina fluida y que la ficha técnica me dice que tiene en su composición un 81% de relleno cerámico. Gran parte de esta resina es cerámica. Esto trae consigo ciertas cualidades que son aptas para poder ser usado como un material de restauración directa, como un material de base, como un material polifacético, como lo vimos en todas las indicaciones que les da el doctor Terry. Y entonces tendríamos que revisar qué resina fluida es la que estoy usando, qué características tiene, qué tantos contenido de relleno cerámico tiene, y esto si beneficia a todas las aplicaciones que yo le quiero dar. Entonces, si yo quiero aprovechar la ventaja de las resinas fluidas, debo también conocer qué características tiene mi material. Una resina fluida como Grandioso la puedes usar en diferentes aplicaciones. Restauraciones de cavidades desde la clase 1 hasta la clase 5. Pequeñas cavidades en cara oclusal, en la zona de cuellos, lo puedo utilizar, como les decía, en clases 3, en clases 4, lo puedo utilizar con los diferentes tonos que maneja la compañía, como un tono esmalte o como un tono dentina. También lo puedes utilizar en estas restauraciones de mínima invasión, estos pequeños cavidades que se forman en la cara oclusal por bruxismo. Podemos perfectamente restaurar esa superficie con este material sin sufrir de una fractura o de un desgaste a corto periodo de tiempo. Al contrario, vamos a tener una restauración que tiene un tiempo de vida mucho más amplio que lo convencional. A diferencia de las resinas pesadas que colocamos en estas pequeñas cavidades que se tienen en las caras oclusales por precisamente esta razón de bruxismo o de atrición, la resina pesada, al tener un espacio tan reducido, se lleva a la flexión y entonces genera mucha tensión bajo el protocolo adhesivo que hayamos utilizado. Y es muy común encontrar que estas restauraciones de mínima invasión terminan desalojándose en la resina pesada que colocaste, porque no tiene la elasticidad que se busca o se requiere, cosa que la resina fluida lo puede lograr sin ningún problema. También podemos utilizarlo para sellado de fisuras, estas fisuras que son amplias o estas fisuras que se abren por parte del odontopediatra. Ahí se puede utilizar esta resina generando un buen sellado, una buena humectación
y aparte una buena resistencia al llevarse a la función. También lo podemos llevar en pequeñas socavaduras, ya sea en caras libres o en mismas cavidades, ¿vale? También lo podemos utilizar en pequeñas cavidades que luego se pueden generar en preparaciones. Ahí también podemos rellenar con nuestra resina fluida. Obviamente para bases, para recubrimientos de cavidades, con la tecnología que hoy tenemos con los adhesivos de última generación, los adhesivos universales como Futrabond U, podemos hacer este sellado al fondo de nuestras cavidades con toda seguridad. También podríamos utilizar Grandioso Flow en la reparación de restauraciones. En carillas, por ejemplo, cuando se llegan a fisurar o fracturar, podemos hacer uso de Grandioso Flow, un material que se va a dosar fácilmente a esta superficie después de un acondicionamiento, regularmente por ácido fluorhídrico y silano, y vamos a tener como en pequeños espacios el material sella perfectamente, devolviendo no solamente la función, sino también la parte estética. Lo podemos utilizar como un cemento para fijar prótesis translúcidas. Podemos utilizarlo también como un material para ferulizaciones, ya sea en combinación con tiras de fibra o con cualquier otro material que se usa regularmente para ferulizaciones, como el alambre trenzado. ¿Y qué decir de usarlo en combinación de la fibra de vidrio para las famosas biobases, que hoy en día están tan populares y que se están usando mucho en vez de usar un poste? Se está utilizando mucho la resina fluida, pero busquemos una resina fluida de alta calidad. Si estás preocupado en tener una fibra de vidrio con excelentes condiciones para poder hacer estas biobases, para poder hacer esta reconstrucción de muñones, pues también debes de conseguir una resina fluida que tenga excelentes propiedades mecánicas. Para mí, la resina fluida, Grandioso Flow, siento que tiene una mejor aplicación de todas estas. Las de mi preferencia serían bases y recubrimientos. También lo utilizo mucho como sellado de fisuras y la uso muy frecuentemente para fijación de prótesis translúcidas. Por la fluidez que tiene, me deja un espesor de película muy delgado. Estamos hablando de entre 12 a 14 micras. Muy, muy delgado el grosor de película. Bien, y también esto lo uso frecuentemente en combinación con fibra de vidrio para tener estas biobases y poder reconstruir los muñones, ¿vale? O también utilizarlo para provisionales. También se llega a utilizar este material Grandioso Flow. Bien, hablemos un poquito de qué tan polimerizada queda la resina y cómo es que yo puedo tener esta seguridad y tranquilidad al colocar este material como un material restaurador, como un material que va a soportar tensión, como un material que va a estar directamente en contacto con un diente antagonista, como un material que me puede generar un sellado a largo plazo. Bueno, pues este estudio está muy interesante porque nos habla del grado de conversión que tienen algunos materiales. Por ejemplo, las resinas bulk. Las resinas bulk se prometen al mercado como el material que puedes colocar en grandes dimensiones y que al momento de polimerizar, regularmente fotoactivable, pues vas a tener un grado de conversión muy elevado, ¿vale? En comparación, tenemos las resinas fluidas y también resinas convencionales pesadas, ¿vale? Aquí tenemos diferentes casas comerciales, entre ellas está Surefield, está Venus, Extra Base, está Filter Bulk, todas estas de la gama Bulk. Y luego tenemos resinas fluidas como Venus, como Grandioso Flow, y luego resinas pesadas como Venus Diamond y Grandioso. Ahí ustedes pueden ver el nombre del fabricante, pueden incluso ver el lote, pueden encontrar en esta información la matriz orgánica de la cual están hechos estos materiales, al igual que el relleno cerámico y la cantidad de relleno cerámico, que esto creo que es vital para conocer las características del material. Este estudio está hecho en la Universidad de Manchester y podemos ver en este estudio la comparación de estos diferentes materiales y podemos entonces apreciar si una resina fluida tiene, al momento de polimerizar,
menor grado de conversión que una resina pesada o que una resina bulk. Y esto influye mucho la matriz y también influye mucho la cantidad de reino cerámico, pero ojo, la partícula promedio que tienen estos materiales. Vamos a ver si esto realmente influye. Bien, en el estudio toman diferentes grupos y a cada grupo lo van a fotopolimerizar con una lámpara de Kerr que se llama Optilux 501. Lo van a fotopolimerizar por 20 segundos con una lámpara que irradia 600 miliwatts sobre el centímetro cuadrado, ¿vale? En el modo estándar de esta lámpara. Y vemos aquí una gráfica de los resultados muy interesante donde habla del grado de conversión en cuestión a porcentaje de estos diferentes grupos. Y tenemos un grado de conversión que se mide justamente después de haber fotopolimerizado y otro grado de conversión que se mide pasando las 24 horas en una temperatura de 37 grados centígrados. Podemos encontrar, por ejemplo, que las resinas bulk, después de haber fotopolimerizado, en promedio, están entre los 45 a 50, máximo 60% de grado de conversión. ¿Esto es bueno? Sí, relativamente es bueno. Pasando las 24 horas, algunos de ellos llegan hasta el 80% de grado de conversión. Pero un dato interesante, la Grandioso Flow inicia después de haber fotopolimerizado con casi un 80% de grado de conversión y casi un 100% después de haber pasado 24 horas. Ojo, que todos esos estudios son in vitro, estamos hablando de laboratorio, pero nos da una idea muy clara que las resinas, después de que las fotopolimerizamos, no quedan al 100% polimerizadas. Y yo necesito un material que se comporte después de haber fotopolimerizado de la mejor manera para poderlo llevar a la función. El paciente no puede esperarse 1 o 2 días para poder comer. Entonces necesito un material que justamente después de haber fotopolimerizado tenga la mayor polinización posible para tener las mejores características posibles para llevar la función. Aquí determinan entonces, que el grado de conversión que se tiene con las resinas bulk es en la mayoría de los casos muy similar, no hay mucho cambio, pero en el caso de las resinas pesadas es mucho menor el grado de conversión y este grado de conversión incrementa al paso del tiempo, o sea, las 24 horas. Vean, por ejemplo, la resina pesada inicia en un 50% y podemos llegar hasta un 70% en su grado de conversión. Pero la resina fluida, lo más sorprendente de este estudio, es que llega a niveles por encima de la resina por encima de la resina pesada y por encima de la resina bulk. ¿Vale? Interesante. Tenemos otro estudio. Este estudio habla precisamente de el recambio de una amalgama ahora por una resina. Y cómo es que se comporta al momento de poder hacer la colocación del material y el desgaste, ¿vale? Entonces tenemos por un lado las resinas y al final tenemos la amalgama. Y encontramos al momento de llevarlo al desgaste, obviamente una pérdida porque bueno, la función tiene choque con el antagonista y hay un desgaste. Aquí se está simulando ese desgaste, ¿vale? Se está simulando esa atrición, se está simulando la función misma. Y bueno, en el caso de la amalgama, pues sabemos que es un material muy resistente al desgaste, muy resistente. Esa es como nuestra base, ¿vale? Y de los materiales pesados, esta es la base. Y de nuestros materiales pesados, comparándolos, tenemos materiales que son muy resistentes a la pérdida de dimensión, a la pérdida de desgaste. Y tenemos resinas fluidas que son, por su carga de reino, muy resistentes. Este es un pequeño extracto del video de técnica de resina inyectada y cómo podemos justificar esta técnica, porque entonces el cepillado y la función
Usando resinas de buena calidad va a permitir que estos prototipos estéticos o resinas inyectadas pues puedan durar mucho más tiempo en boca. La tecnología que tenemos en nuestras resinas fluidas va también en relación a su fluidez. Si queremos un material que sea mucho más denso sin llegar a ser una resina pesada, pues ya existe y se llama Grandioso Heavy Flow. Grandioso Heavy Flow es una resina con alta carga de relleno cerámico, que ustedes pudieron ver en el ejemplo, que se puede colocar en cuello. Tiene un 83% de relleno cerámico y vas a encontrar en ella una viscosidad óptima para situaciones en las cuales no quiero que el material sea tan fluido. La contracción de esta resina. La Grandioso Heavy Flow la pudiéramos comparar con resinas incluso pesadas y vamos a encontrar que está por debajo del 3% de contracción. Muy raro encontrar una resina fluida que tenga una contracción tan baja. Y esto nos va a abonar mucho precisamente al momento de restaurar, sin dejar a un lado la elasticidad que tanto estamos presumiendo de las resinas fluidas. No porque el material tenga mucha carga de relleno cerámico y sea mucho más viscoso y sea de menor contracción, quiere decir que perdemos elasticidad. No, tiene muy buena elasticidad. Estamos hablando entre los 12 gigapascales, o sea, unos 12.000 megapascales de módulo de elasticidad. Esto lo hace ser un material elástico para poderse utilizar como base, para poderse utilizar como un material para ferulizar, por ejemplo. Si vemos la necesidad, que sería cubrir la elasticidad que tiene la dentina, que esta oscila precisamente entre los 16 a 18 gigapascales, pues vamos a encontrar que este material está por debajo de esta elasticidad. Vale. Y con ello podemos ver que el material casi de la mano tiene una muy buena resistencia a la flexión. En estudios en el cual se somete al termociclado y se somete a estas pruebas de fuerza, generando deformación en el material, encontramos una resistencia por encima de cualquier otra resina fluida y por encima de muchas otras resinas, incluso pesadas, ¿vale? Esto habla de que el material lo puedo utilizar para ferulizar sin ningún problema, aún siendo así de denso. Pero la ventaja de su densidad es que precisamente el material no se va a escurrir hacia las zonas interproximales. La ventaja de esta densidad me va a permitir poderlo llevar en zonas, localizarlo perfectamente y tener claro la dimensión del material. Cosa que con la resina fluida regularmente no lo hacemos. También se puede utilizar para hacer ferilizaciones. Es un excelente material, no escurre y tiene excelentes propiedades mecánicas. Dentro de sus propiedades mecánicas tenemos la resistencia compresiva, un excelente material que no se fractura tan fácilmente. Es un material que lo puedo colocar directamente en oclusión y el material responde. Es un material que incluso puedo colocarlo en bordes incisales, en guías caninas y el material no se fractura, no se separa, no se desgasta tan fácilmente. Y eso habla precisamente de un material, ahora que está tan de moda fluidificar resina pesada, pues ahora tenemos un material que no necesitamos fluidificar. Es como si fuera una resina pesada, pero con una mayor fluidez, ¿vale? Y precisamente para restauraciones de mínima invasión buscamos eso, un material que tenga alta carga, que tenga una mayor fluidez que la resina pesada, para que nos ayude al proceso de sellado, ¿vale? En esas pequeñas cavidades tú colocas Grandioso, lo llevas a función y vemos una alta dureza en la superficie. Esta prueba se llama de microdureza Vickers y vemos que es el material más resistente, el que tiene mayor dureza. Y esto habla de un material que con toda tranquilidad puedo colocar en la cara oclusal y no se desgastará tan fácilmente en la función. Cuando hablamos de una resina fluida que se va a utilizar para sellar la última capa de resina, necesitamos de un material que tenga esta capacidad de interacción con la resina existente, que me ayude a dejar una capa delgada y que también me ayude a este proceso de sellado, ¿vale? De las porosidades del material.
Aquí un ejemplo. Tenemos una restauración que habría que elaborar, donde se usa resina pesada para poder hacer esta restauración de una clase 4, y dentro del proceso que estamos llevando, estamos haciendo una estratificación, donde empezamos con tonos translúcidos, le siguen tono opaco o dentina, y posteriormente estaremos colocando un tono esmalte. Estamos fotopolimerizando entre estas capas, adaptando precisamente la resina, y vamos al final a encontrar precisamente una oportunidad de usar una resina fluida que nos deje precisamente una capa delgada, que nos incremente la translucidez, en este caso con un tono incisal. Ahí está, grandioso flow incisal. Y esto se coloca, vean, incluso con la cánula, y podemos quitar excedentes con un microaplicador. El material fluye a medida que nosotros lo estamos trabajando por esta característica que tiene, que es tixotrópico. Vean cómo se distribuye perfectamente. Lo llevamos a toda la superficie y posteriormente fotopolimerizamos. Al momento de pulir, parte de este material se va a perder, sí, pero gran parte está sellando, gran parte se incorpora al borde incisal, incrementando precisamente la translucidez que estamos buscando. ¿Vale? Aquí es donde viene el proceso de pulido y posteriormente el sellado de estas restauraciones, que yo regularmente utilizo Easy Glaze, un excelente material para poder sellar cualquier tipo de resina. Es un material que contiene monómeros y contiene también relleno cerámico. Es como si fuera una resina líquida, ¿vale? Y tú la colocas con un microaplicador, la colocas con un pincel, lo pinceleas por unos cuantos segundos, máximo 5, y fotopolimerizas por 30 segundos según el fabricante. No hay necesidad de colocar aire, no hay necesidad de grabar. Al final te queda brillosa la superficie, te queda sellada la superficie en todo lo que es la unión marginal, y tenemos también un sellado de toda porosidad sin generar capa inhibida de oxígeno. Este sellador de resinas, que también lo he utilizado en acrílicos y bisacrílicos, no te genera capa inhibida de oxígeno. Es una maravilla. Me encanta este sellador, es de mis favoritos. ¿Vale? Bien, entonces podríamos concluir que sí, las resinas fluidas tienen ahora una variedad de aplicaciones, una diversidad de aplicaciones. Ojo, no caigamos en el simplismo de que cualquier resina fluida tendría que ser una resina fluida con alta carga de relleno cerámico. Y solamente las resinas fluidas que tienen alta carga de relleno cerámico son resinas que incorporan nanotecnología. Son resinas nanohíbridas, son resinas que tienen esa capacidad de hacer la partícula más pequeña para poder lograr mayor cerámica en su composición, y con esto poder lograr mejores cualidades mecánicas. Esto va a hacer que el momento de aplicación sea mucho más sencillo por las cualidades que también le confieren de viscosidad, y nos va a permitir hacer uso de estas resinas fluidas en diferentes aplicaciones. Ya no será solamente comprar una resina fluida para usarla como base. Ya no será comprar una resina fluida para solamente usarlo para sellar. No, ahora podemos usar resinas fluidas en varias aplicaciones, con toda seguridad. Tenemos ahora la información. Ahora, ¿usted qué va a hacer, doctora, doctor, que me ve? Animarse a trabajar con las resinas fluidas. Hay muchos beneficios que usted puede obtener con sus resinas fluidas. Le agradezco mucho la atención a esta charla. Le recomiendo que le eche un vistazo al libro del Dr. Douglas Terry, que tiene mayor información acerca de las restauraciones con resinas fluidas y de las diferentes aplicaciones. Yo me despido dejando mis datos para cualquier propósito de resolver duda, cualquier incógnita. Aquí estamos al pendiente. Si hay alguna duda en este momento, pueden participar en el chat y con todo gusto podemos resolver sus inquietudes. Buscaremos estar teniendo este contacto por medio de esta plataforma y poder continuar informando
y dando a conocer todos los beneficios que se tienen por parte de los materiales, en especial haciendo de la línea de Boco una línea que sea de uso común en su consultorio. Recuerden que es una línea premium y yo estoy esperando que, al igual que yo, ustedes se conviertan en un Boco fan. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos una próxima emisión. Si hay alguna duda, con todo gusto la podemos contestar.